concepto de derivada que está conectadísimo con el concepto de razón de cambio. Y finalmente, el día jueves vamos a dedicarnos y a trabajar aplicaciones de la derivada. Todo esto está conectado con la primera parte del cálculo, que es el cálculo diferencial. El cálculo tiene una segunda componente, que es el cálculo integral, que yo diría que es un poco más avanzada, pero también para lo que vamos a trabajar ahora y para efectos prácticos no es tan importante. Entonces, ¿hoy qué vamos a hacer? Hoy vamos a trabajar función lineal. Y pues la idea es que ustedes familiaricen con los conceptos asociados a función lineal, porque si no entendemos algunos conceptos asociados como el dependiente, pensar en la derivada no tiene tanto sentido y por lo tanto no vamos a entender para qué sirve el cálculo. Entonces, les voy a cambiar para que vean mi tablero. ¿Están viendo mi tablerito? ¿Lo ven derecho? ¿Ven todo perfectamente bien? ¿Ven el texto claro? Entonces vamos a arrancar con una frase que a mí me gusta mucho, que es de Terry Pratchett, un escritor británico de fantasía, que él plantea que la imaginación y no es la inteligencia lo que nos hace humanos. La inteligencia es una habilidad muy importante, pero realmente la capacidad de imaginar, y parte de eso está en las artes y está en las ciencias, y no lo neguemos en la matemática, es nuestra gran habilidad. Entonces, pues ya teniendo esta frase de inicio, les presento a uno de mis monstruos. A mí me gusta mucho dibujar y en las clases nos van a acompañar. Entonces, en estos 3 días voy a hacer bichejitos en el tablero para que todo quede muy claro. O sea, como para que juguemos y dinamicemos todo. Entonces, para arrancar, si a ustedes les dijeran qué es la matemática, muchos de ustedes dirían, pues la matemática es la ciencia de los números. Y es una definición que no está mal porque en la matemática se usan los números, pero no todas las matemáticas son de carácter numérico. Hay matemáticas que no usan números, sino conceptos abstractos, y los números son una herramienta que a veces va. En realidad, esa definición de matemática como ciencia de los números es bastante vieja y funciona, y la rama de las matemáticas que estudia los números tiene un nombre. Ustedes lo deben saber, aritmética. La aritmética es la rama de las matemáticas cuyo concepto central son las operaciones y las propiedades de los números. Es decir, lo que ustedes llaman usualmente matemáticas razas de sumar, restar, multiplicar y dividir, tiene un nombre y se llama aritmética. Eso es lo que ustedes vieron en primaria. Pero luego, llegado un momento, ustedes terminaron viendo otra rama de las matemáticas que se llama, que tiene un nombre y se centra en ¿qué? El nombre quiero que ustedes me lo digan. Se centra en las formas. ¿Cuál es la rama de las matemáticas que estudia las formas? No necesariamente tiene que ser de carácter numérico. Geometría. Esta gente está conectadísima con esto. Entonces, la rama de las matemáticas que estudia las formas la llamamos geometría. Si ustedes miran, estas dos son las matemáticas fundamentales que ustedes aprendieron como niños, cuando niños. Ustedes dicen, ¿qué es un cuadrado? Miren que no tienen que usar números, es una definición es una figura que tiene 4 lados iguales y que tiene 4 ángulos iguales. Eso ya es una definición geométrica y no es de carácter numérico. Luego de esto aparece una matemática que es el terror de los jóvenes y de los estudiantes de colegio. Es una matemática que recibe el nombre de, ¿cómo se llama? Álgebra, efectivamente, el terror de los estudiantes es el álgebra. Hay gente que dice que el álgebra es la matemática de las letras, pero las letras en el álgebra significan algo muy profundo y es un concepto supremamente amplio, que es algo que yo no sé, pero puedo averiguar, o un valor que puede tomar diferentes números. ¿Cuál será el concepto central del álgebra? Incógnita. Cristian está conectadísimo. Entonces, una incógnita es un valor que yo desconozco, pero que puedo averiguar. Entonces, cuando yo digo un número que sumado con 3 me dé 5, estoy hablando de un número desconocido que yo lo puedo representar por una letra que sería x más 3 igual a 5. Listo. La aritmética, la geometría y el álgebra se hacen hermanas y se juntan en una rama de las matemáticas que ustedes conocieron en décimo, que se llama la trigonometría. La pregunta es, en la trigonometría, ¿yo qué trabajo? ¿Cuál es el concepto central? La pregunta es, en trigonometría, ¿cuál es el concepto central? ¿Ustedes qué dirían? ¿Es la matemática de qué? Triángulos, efectivamente. Y ya llegamos al punto más interesante y con lo que vamos a conectar estos 3 días.
y es el concepto del cálculo. El cálculo es una rama de la matemática relativamente reciente, tiene como 300 años y pedacito, casi 350 años. El cálculo. Entonces la pregunta es, ¿qué carajos está estudiado en el cálculo? ¿Cuál es el concepto central del cálculo? ¿A alguien se le ocurre cuál puede ser la posibilidad y cuál es el concepto central detrás del concepto de la matemática llamada cálculo? Listo. Ya, por acá, Gianfranco dice que derivadas. Las derivadas son unas herramientas que se usan en cálculo. Límites, me dice Wilson. Jesús me dice que el cálculo diferencial. Pues señoras y señores, el concepto importantísimo detrás del cálculo, y lo voy a poner en otro color, es el concepto de cambio. ¿Qué quiere decir esto? Hasta la aparición del cálculo, todas las matemáticas que ustedes habían visto previamente trabajan conceptos estáticos. Un número no cambia de un número al otro, un triángulo está quieto. En álgebra, un valor puede cambiar, pero tomar diferentes valores, pero yo no digo que el 5 se va volviendo un 6. Y en trigonometría, los triángulos son quietitos. Tengo un poste, tengo un ángulo, pero no es que el ángulo cambie o el poste se haga más alto. El concepto central detrás del cálculo es entender cómo en el mundo hay cambio. Y para entender el cambio, el cálculo tiene dos herramientas. Una herramienta que se llaman las derivadas y otra herramienta que se llaman las integrales. ¿Listo? Entonces, ¿a qué nos vamos a dedicar a estudiar en este curso? Nos vamos a dedicar a estudiar el concepto de cambio. Inicialmente hoy vamos a hablar de la función lineal para entender el cambio desde una perspectiva muy amplia. Y después de entender el cálculo, el concepto de cambio, vamos a conectar con la pendiente, que es una herramienta que nos ayuda a entender cómo cambian las cosas. Mañana vamos a hablar de la derivada y su conexión con el concepto de cambio. Por eso mañana vamos a hablar de velocidad, mañana vamos a hablar de aceleración y de conceptos, digamos que muy conectados por cómo cambia todo. Entonces, primer problema para que conectemos con todo esto y la cosa se vuelva interesante. Imagínense que yo me enteré hoy, yo no sabía, que los taxis en Bogotá tienen un sistema de tarifas donde, primero, eso sí yo lo había escuchado, ustedes apenas se suben al carro, les cobran un monto. Hay una tarifa fija, ¿listo? Una tarifa fija, inicial, que eso le llaman el banderazo, ¿listo? Que es un cierto dinero que ustedes se suben al carro, él comienza a prender el taxímetro y arranca un número. Y después de eso, por cada kilómetro, les van a cobrar a ustedes un dinero. Por kilómetro les cobran un dinero, ¿listo? Entonces cobran un dinero. El punto es que yo tengo dos informaciones y a partir de esas dos informaciones yo quiero hacer unas predicciones. Y esto lo vamos a resolver finalizando la sesión de hoy, en realidad a mitad de la sesión. Primero, yo me di cuenta que si viajo 3 kilómetros, el cobro, si el taxi no está muñequeado, ustedes saben que es un taxi muñequeado, acá en Colombia le decimos taxi muñequeado, es un taxi adulterado con el taxímetro. Que ustedes siempre hacen un recorrido, les vale 10.000 y ese día les valió 20.000 pesos. Entonces ustedes dicen, qué raro. Este taxi no está adulterado. Y por un viaje de 3 kilómetros pagué 5.200 pesos. Primera información. Segunda información, por un viaje de 5 kilómetros hice un pago de 6.000 pesos. ¿Listo? Entonces, momento, 6.000 no, serían 7.000, discúlpenme. Serían 7.000, estaría mal si son 6.000, 7.000 pesos. Entonces la pregunta es, ¿yo cómo puedo encontrar cuál es la tarifa fija? ¿Cuánto me cobran por kilómetro? Y además de eso, vamos a resolver dos preguntas. Las dos preguntas son estas. ¿Cuánto me cobrarán si yo viajo 8 kilómetros? Si viajo 8 kilómetros, ¿cuánto va a ser el costo? Y segunda pregunta, que es una cosa muy concreta, si yo pagué, o sea, miren que acá es al revés, ¿cuántos kilómetros recorrí si yo pagué una tarifa de 8.800 pesos? Entonces, este problema es un problema de modelamiento a través de funciones. Y la función que me permite entender esto es la función lineal. ¿Han escuchado de la función lineal? ¿Les resulta familiar?
Sí, listo. Mafe me dice que ha escuchado. Listo. Entonces, cuando nosotros hablamos de función lineal, estamos hablando de un comportamiento que es importante en matemáticas, que son las funciones. Para que entendamos las funciones, vamos a hacer un repasito con una herramienta que es un simulador muy bonito de una página que yo quiero mucho y que Carlos también quiere bastante, que se llama PET. Entonces les voy a compartir y vamos a mirar qué es una función. Porque es que eso de arrancar con función lineal sin tener muy claro qué es una función no me parece tan chévere. Entonces, vamos a arrancar con nuestra gráfica generador de funciones. Primero vamos a arrancar con patrones. Entonces, miren cómo funciona esto. Tengo un tubito que es un transformador, que si yo meto un dibujito, se transforma y sale, en este caso igual. No recibió ningún cambio ni ninguna transformación, porque en el tubito yo no le he puesto el transformar las cosas. Pero yo puedo poner este que está acá. Y pues, ¿qué va a pasar? Si entro a la mariposita va a cambiar. El cambio significa que hay transformado la imagen en algo. En este caso, ¿cuál fue la transformación? ¿Ustedes qué perciben que es la transformación en este caso? O sea, entró, se giró, me dice Daniela. Mafe me dice, sí, se dio un giro. ¿Se dio un giro de cuánto? Un giro de 90 grados. Entonces, las funciones las podemos entender como maquinitas que entra algo y sale algo transformado. Para cada elemento que ingresa, sale el elemento con un cambio o una transformación. Miremos el caso de los piecitos. Si entran los piecitos, ¿qué va a pasar? Estaban a la derecha, quedaron hacia abajo. Don Muñequito está mirando hacia la derecha, mira hacia abajo. Sin embargo, va a haber elementos que la transformación no los cambia. Miren ese solecito, ¿se dan cuenta que quedó exactamente igual? Entonces, ahí estoy haciendo transformaciones. Hay otras transformaciones, por ejemplo esta. Esta es la de reflexión. ¿Se dan cuenta que el solecito no lo cambia? El frasco tampoco cambia, pero las cerezas sí van a cambiar. Entonces, ¿qué es lo que hace esa maquinita de transformación de imágenes? Entra una figura y la refleja. La refleja verticalmente, ¿no? Es como si tuviera un espejo, por eso está la imagen. Entonces, ahí tenemos claro que la transformación tiene primero varios elementos. La maquinita es la función. Los elementos de la izquierda, que es el conjunto de elementos de entrada, lo vamos a llamar dominio. Y los elementos del conjunto de llegada los vamos a llamar rango. Esto es una definición muy elemental y me parece que es bonita. Y tanto que yo puedo hacer varias transformaciones juntas. Yo puedo decir, róteme la figurita, pero además de eso, cámbiemele el color. Entonces, que entre la mariposita y va a salir rotada y en azul. Entonces son dos transformaciones. Si entro el muñequito, va a mirar hacia abajo y no va a ser azul. ¡Clac! Quedó en otro color. ¿Les queda claro el concepto de función? La función es una transformación. ¿Listo? Sencillísimo y es muy bonito, porque nosotros los primates, yo me considero que soy un primate orgulloso, y aprendemos desde lo visual. A nosotros nos gusta mucho mirar, tenemos una posibilidad de ver en colores, entonces esto hace muy amable el asunto. Pero aumentémosle la complejidad. Ahora tengo una maquinita de transformación donde el conjunto de entrada son números, y le puedo sumar, poner que haga la operación suma. Entonces, si entra el 2, ¡plac!, se transforma en un 4. Si entra el 3, se transforma en un 5. Pero yo no necesariamente debo hacer solo sumas o restas, yo puedo hacer multiplicación. Entonces, miren, si entra el 2, ¿en qué se va a transformar? Entonces, voy a hacerle dos operaciones. Voy a coger al 2 y le voy a sumar 2. Y después de sumarle 2, lo voy a multiplicar por 2. Es decir, 2 más 2, 4. Por 2 se transformó en un 8. Si ingreso un menos 3, ¿qué número se me va a convertir? Cuéntenme. Un 2, listo. Menos 2, piénsenlo bien. ¿Qué hace ponerle solo el más 2? Menos 3 más 2 me da menos 1. Menos 1 por 2 me da menos 2. ¿Listo? Entonces, es una máquina de transformarme en números y ese es el concepto clave de función. ¿Listo? Esto tiene un jueguito porque acá yo puedo tenerlo en términos de ecuación. Entonces yo puedo decirle, primero voy a hacer una cosa. Vamos a hacer que el número, entonces no, hagamos que la primera operación sea de multiplicar
Y yo voy a hacer que primero multiplique por 2 y después de multiplicarle por 2 le voy a sumar 3. Entonces, pregunta, si ingreso el 0, ¿qué número me va a salir al otro lado? Multiplico por 2 y sumo 3. Listo, esta gente está uniforme, todos dicen que 3. Entonces, lancemos el numerito y ¡plac! Listo. Ahora, si entra el 2, ¿qué número va a salir? Siete, 3, 7, hay muchos 7. Listo, miremos. Entonces, 2 por 2, 4, más 3, 7. Y miremos ustedes cómo están con operaciones con negativos. Si entra el menos 4, ¿qué número va a salir? Díganme a ver. Menos 5 me dicen. Entonces probemos. Menos 2 por menos 4 me da menos 8. Menos 8 más 3 me da menos 5. Ya con esto tenemos las claves para jugar a la función lineal. Misterio. Entonces, miren lo interesante. Si quieren les comparto el enlace de cómo funciona este simulador, que es bien bonito. Me parece que es una herramienta bien bonita para que ustedes jueguen. Y si ingreso el 1, me da el 4. Entonces, ¿qué operaciones hay detrás de eso? Entonces hay una sola operación. ¿Ustedes qué operación dicen? ¿Qué posibilidades habría para que un 1 se me transforme en 4? Que le sume 3, esa es una opción. Y otra opción es que multiplique por 4. Pues mandemos otro, mandemos el 2. 2, entonces miren que fue sumarle 3. Porque 2 más 3 me da 5. ¿Listo? Entonces, esto que estamos viendo en términos generales es el modo de entender qué es una función. Les dejo esa herramienta para que le peguen una mirada y es una cosa muy bonita y muy, muy amable. Bueno, entonces las funciones hasta este momento están bien, pero entonces ahondemos un poco en un tipo de función que es la función lineal. Entonces vamos a recordar las funciones analíticas. Entonces vengan y vuelvo a mi querido tablerito. Y vamos a arrancar con este concepto. Una función lineal es una función. Entonces acá vamos a tener función lineal. Función lineal. ¿Por qué se le llama función lineal? Es muy sencillo el nombre. Cuando ustedes la representan, porque las funciones se pueden dibujar, se grafica en el plano como una línea. Ejemplos de función lineal. Una función lineal es y igual a x más 1. Entonces, si nosotros entendemos esta función, vamos a tener una maquinita, que esa maquinita le entra un x y le sale un número y. Esa maquinita, entonces decimos que es y igual a f de x. F es la función. Entonces yo puedo decir que la función es x más 1. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo ingreso el número 3, la maquinita va a decirme que es 3 más 1 y el resultado que me va a botar es el número 4. Esa es una función lineal sencillísima. ¿Listo? Muy, muy sencilla, muy amable. Esta es una función lineal que lo que hace es agregarle 1. Podemos complejizarla un poco más. Hagamos una función lineal que sea multiplicación y suma. Si hacemos 3x menos 2, cambiémosla. 3x menos 2. Entonces, si entra un número como el 1, lo que va a hacer la maquinita es que va a coger a ese número y primer paso me lo va a multiplicar por 3. Y al resultado le va a quitar 2. ¿Qué número va a salir? Listo, por ahí me dicen que un 1. Entonces piénsenlo, 3 por 1, 3, menos 2, 1. Entonces, a todos los números que entran, este se le llama el conjunto de entrada y el conjunto de todos los números de entrada van a tener el nombre de dominio. Los números que salen todo el conjunto de elementos de salida tiene el nombre de rango. Entonces, para que esto quede muy, muy claro, miremos algunas funciones lineales de un modo muy sencillo. Voy a escribir varias y vamos a contemplar qué tienen en común y cuál sería la pauta general. 5x menos 3 es una función lineal, y igual a menos 2x más 4 es otra función lineal,
y igual a 3 es otra función lineal, esa es un poco particular. Y igual a menos x es otra función lineal, y igual a 1/2 de x menos 12 es otra función lineal y finalmente voy a escribir la última, x menos raíz de 2. Entonces, ¿qué tienen todas en común? Ustedes miran y hay dos letras. Hay una letra que es X y hay una letra que es Y. La letra X es la variable independiente. Es decir, es un número que ustedes pueden escoger a voluntad. El X ustedes pueden decir, ¿y qué pasa si X vale 3? Y entra el 3. Y Y no es un número libre. Y es un número que depende del valor de entrada. Entonces, el valor de entrada, ¿cuál sería? Si yo cojo una de ellas, entonces si ingresa el 1, ¿qué número sale? Esa sería nuestra función, o sea, esa sería la transformación que hace la función lineal. Pero si ustedes miran en modo muy general, la forma de una función lineal es así. Y igual a un número que lo vamos a llamar m por x, más un número suelto que lo vamos a llamar b. En este caso, en la primera, m vale 5 y b vale menos 3. M vale menos 2 y B vale 4. En este caso, en la tercera, ¿cuánto vale M? ¿Qué número está multiplicando a X en esta ecuación? ¿Quién me dice qué número está multiplicando a X en esa ecuación? ¿El 3? Oscar dice que es el 3 y puede ser. Alison dice que el 1. Felipe dice que el 0. Algunos dicen que el 0. Listo. Piénsenlo de este modo. Si no se ve la X es porque la X está desaparecida y está invisible, es porque está multiplicada por un 0. O sea, esto sería la función y igual a 0x más 3. ¿Se dan cuenta que el 3 no puede ser el número m, sino que es el número suelto? Listo. Ahora, pregunta, ¿cuánto vale el m en la cuarta ecuación, que sería esta función lineal de aquí? Oscar dice que menos 1, Daniela dice que 1. Miren que hay un menos. Si no hay número multiplicando, es porque ese número no se ve y sería un menos 1. Entonces ya estamos entendiendo cómo funciona la función lineal. Funciona la función. Suena un poco redundante, pero la cosa es así. Y es que una función lineal es una expresión de la forma y igual a número x más b, que es otro número. O sea, lo que hace la función lineal es coger a nuestro número de entrada, multiplicarlo por un valor y luego sumarle otro valor. Cabe la opción de que el número de multiplicación sea 0, puede ser positivo, puede ser negativo, no hay ningún problema. Y el número sueltito, que sería el b, es el número que se le agrega. En la función lineal, al número m le vamos a poner un nombre y lo vamos a llamar pendiente. Al número sueltito, el que no tiene x, lo vamos a llamar el intercepto en y. ¿Qué significa eso? Ya vamos a mirar qué significa. Intercepto en y. ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿El asunto está claro? ¿Cómo va el dinamismo de la clase? Quiero que me cuenten. Que si puedo subir la pantalla, claro. Entonces, acá tengo esto. La función lineal es una función que es una maquinita matemática en la que entra un número y sale otro. El número que yo escojo a libertad es el número x, que se llama la variable independiente. El número que depende del número de entrada, es decir, el de salida, se llama la variable dependiente. Pues depende del valor de entrada. Entonces, la función lineal es una maquinita donde entra un número y sale otro número después de que se le hacen dos operaciones. Se multiplica por un valor, que es el m, que llamamos pendiente, y luego se le suma otro valor, que es el b, que vamos a llamar en este caso intercepto en y. ¿Estamos claros? ¿Listo? Cuéntenme cómo vamos con esto. ¿Sencillito o no sencillito? Quiero saber ustedes cómo lo ven y vamos a mirar cómo se comporta una función. ¿Listo? Entonces vamos a coger una función muy sencilla. Yo quiero que cojamos la función y igual a x más 2. Entonces, esa función está escrita de una forma que se llama la forma analítica. La forma analítica es una forma en la cual estoy usando expresiones algebraicas.
La forma analítica es una forma donde yo doy la forma general y no doy ningún número, pero digo cómo se hace la transformación. En este caso, nuestra función lineal es una función donde yo al número que entre le sumo 2. Entonces, esa es la primera forma de representar nuestra función lineal. ¿Por qué es lineal? Porque tengo número, que en este caso sería 1 por x, y luego le sumo 2. Esa sería nuestra forma analítica. Ahora podemos tenerla en forma de tabla. ¿Cómo sería la tabla asociada a nuestra función lineal? Las funciones a veces se escriben también como y igual a f de x. F de x quiere decir que es una función en que y depende de x, del valor de entrada que es x. ¿Listo? Entonces, si yo quiero saber si x vale 1, ¿qué número va a salir? Entonces lo que yo hago es tabularla. Y yo digo, si x vale 1, entonces lo que yo haría es la función evaluada en 1. Y esto quiere decir que si la función f de x es igual a x más 2, se dan cuenta que ahí me dice, es una función que depende de x. Perdón. Y es al número que ingresa. ¿De qué depende? Ahora, entonces, si ingresa el 1, ¿qué número va a salir? Pues 1 más 2. ¿Se dan cuenta que el número de resultado, que es el 3, es el y? O sea, y es 1 más 2, que sería 3. O sea que si ingresa el 1, sale el 3. Pregunta, si ingresa el 2, ¿qué número sale? El 4. Sí, 2 más 2 me daría 4. Si ingresa el 0, ¿qué número sale? El 2, perfectísimo. Negativo, si entra el menos 3. Menos 3 más 2, ¿cuánto me daría? David me dice que menos 1, igual que Felipe, varios coinciden. Entonces, esta sería la segunda forma de representar nuestra función, mediante una tabla, donde yo indico, acá, esperen que está mal escrito, esto no es 1, esto es y. Para cada valor de x voy a tener un valor de y. Entonces, si x es 1, y vale 3. Si x es 2, y vale 4. Si x vale 0, y vale 2. Si x vale menos 3, y vale menos 1. Esa sería la forma de representación tabulada, o sea, en tabla. Y es una cosa muy, muy sencilla. Pero ahora vamos con la que es más interesante. Vamos a mirar nuestra función lineal como si fuera una gráfica. Entonces, ¿qué significa de eso? Eso significa que vamos a tener que hacer varias cosas. Primero, vamos a tomar cada uno de los puntos como un par de puntos, porque es que eso no es que el 1 vaya solo, el 1 va con el 3. Entonces, este es el punto 1,3. También podemos decir que el 2 y el 4 van juntos, es decir, que el 2 está asociado al número 4. Podemos decir que el 0 está asociado al número 2 y que el número menos 3 está asociado al menos 1. Esto nos va a permitir representar nuestra función lineal y igual a x más 2 en una herramienta hermosísima que se llama el plano cartesiano. ¿Lo conocen? ¿Lo recuerdan? Sí, listo. Entonces, antes de pasar a esto, voy a mover el tablero. Yo no sé si ustedes quieran, esperen qué tal quedó ese tablero, si está bonito. No, es un tablero muy conceptual. ¿Quieren que les comparta el tablero en el chat? ¿Les gustaría? Ay, en el chat no puedo, acá no creo que no me deja. Pero déjenme, yo ahorita miramos y en el grupo de WhatsApp se los comparte Carlos. Entonces, prometido que al finalizar la clase les envío el tablero completito para que lo tengan como herramienta de repaso. Bueno. Entonces, solo para los que se queden hasta el final, ahí está. Solo los que se quedan hasta el final. ¿Listo? Listo, perfectísimo. Vale. Entonces, ahí está la herramienta. Perdóname, te interrumpí, que preguntaron acá que si la clase dónde queda grabada. Al final les comparto los canales en donde pueden consultar la clase grabada, ¿listo? Listo, Cristian, perfecto. Entonces, para que entendamos qué significa representar gráficamente la función lineal y igual a x más 2, necesitamos entender dos cosas. Que la función lineal y igual a x más 2 se puede representar gráficamente. Para representarla gráficamente vamos a utilizar una herramienta que es muy, muy famosa y es el plano cartesiano. Voy a mostrar acá las reglas
Ay, no, las reglas no, es las guías. Mostrar cuadrícula. Entonces, espérense, ver, mostrar cuadrícula. Entonces, voy a poner una cuadrícula. Espérense y voy a hacer dos líneas. Voy a trazar una línea horizontal, que es súper importante que la hagamos. Y vamos a trazar una línea vertical. Estas dos líneas están cortadas en ángulo de 90 grados. Y además de eso, voy a tener que va a ir un sistema de unidades. Acá es el 1, acá es el 2, acá es el 3, acá es el 4, 5. Y este es el eje X. ¿Sí recuerdan cómo funciona el plano cartesiano? Este es el eje Y. Y acá voy a tener el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Y acá voy a tener los valores negativos. Recuerdan perfectamente cómo funciona el plano cartesiano, ¿cierto? Entonces acá voy a poner el 1 y solo el 1. Miren que con marcar los dos unos, yo ya estoy indicando cómo funciona este modelo. O sea, es muy, muy sencillo. Entonces pregunta, si en el eje X voy a elegir un número, que es mi variable independiente, y yo digo, ¿qué pasa si entra el 0? Entonces tabulemos, ¿se acuerdan? Que nosotros tabulábamos, hagámoslo acá a la izquierda. Si X vale 0, ¿cuánto vale Y? Y vale 2, efectivamente, listo. Si X vale 1, ¿cuánto vale Y? 3, perfectísimo. Si X vale 5, ¿cuánto vale Y? 7. Entonces ya entendieron la dinámica de tabular. Y ahora hagamos unos negativos. Si entra el menos 2, ¿qué número sale? El 0, perfecto. Entonces, cada uno de esos pares de puntos los llamamos un par ordenado. ¿Qué quiere decir eso? Que un punto de nuestra recta corresponde al punto 0,2. El punto 0,2 en el plano cartesiano corresponde a una ubicación, como cuando ustedes les dan una dirección. Si ustedes viven en Bogotá, Bogotá es una ciudad cartesiana, es una ciudad donde yo con 2 coordenadas puedo decir dónde estoy ubicado. Hay ciudades que no son cartesianas en Colombia, como por ejemplo Medellín. Ustedes en Medellín no se mueven con calle y carrera, sino que tienen que conocer las direcciones. Ustedes dicen, yo voy para la calle de Ayacucho con Avenida Continental. Es muy diferente. Hay ciudades como Lima que no son cartesianas, pero en general el modelo cartesiano que sirve, por ejemplo, en un tablero de ajedrez. Yo digo, voy a mover el caballo a la coordenada A3. Entonces ustedes están dando 2 coordenadas y con eso se pueden ubicar. Entonces el punto 0,2 sería cuando X vale 0, Y vale 2, que sería este punto de acá. 0,2. Ahora, vayamos con 1,3. Entonces 1,3, ¿cómo estaría? Entonces, si X vale 1, Y vale 1, 2 y 3. ¿Me comprenden? ¿Estamos claros? ¿Cómo estoy representando? Listo. Estamos ubicando puntos diferentes. Entonces ubiquemos el 5,7. Si X vale 2, 3, 4 y 5. Si X vale 5, entonces voy a subir desde acá. ¿Y subo cuánto? Hasta que de 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eso me da por acá arriba. Mírenlo, voy a hacerlo en amarillo para que no se confunda. Sería este punto de acá. Entonces, todo el conjunto de puntos que yo trace, miren que todos van a ir sobre una línea recta. Y voy a trazar mi línea recta en naranja, pues porque nosotros arrancamos en naranja. Y esa línea recta que voy a trazar acá es nuestra función lineal y igual a x más 2. Es decir, que esa función me dice que para cualquier número de x que yo tenga en el eje horizontal, le va a corresponder arriba un número donde es el número más 2. O sea, el 1 se vuelve un 3, el 2 se transforma en un 5, el 2 se transforma en un 4, perdón, el 5 se transforma en un 7, el menos 3 se transforma en un menos 1. ¿Estamos claros con la representación? Lady me dice que si la línea recta no pasa por el origen. Mira que no pasa por el origen porque para el 0 corresponde el 0 más 2, 2. Pasaría por el origen si para el 0 correspondiera al 0, que esas son las funciones lineales donde no tiene numerito suelto. O sea, sería por ejemplo 2x, 3x, 5x, menos un medio x, cuando no hay numerito suelto. ¿Listo?
Listo, perfecto. Entonces, esa es una función lineal y es muy sencillo y muy básico. Y entonces, para que ustedes lo entiendan y pues que acá la idea es que practiquemos y entendamos, hagamos esta. Y igual a menos 2x más 1. Yo quiero que ustedes piensen cómo va a ser la gráfica de esa función lineal y igual a menos 2x más 1. Ustedes dirán, pues tabulemos unos 5 puntos. Pero buena noticia, para graficar una recta ustedes solo necesitan escoger 2 puntos. Entonces, X y Y. Escojamos 2 puntos. ¿Qué valores de X les parecen sencillos para que los probemos? 0 es muy cómodo, ¿sí? El 0, 1 y 3, 2. Entonces tabulemos en 0, que varios coincidieron en 0. Y tabulemos acá me dicen que en 2. Probemos en 2. Si X vale 0, entonces la función, yo digo la función f de X, o sea, la función depende de X es igual a 2X más 1. Entonces la pregunta es, si entra el 0, ¿cuánto es f de 0? O sea, ¿cuánto vale la función en 0? Pues como ya no es X sino que es 0, es 2 multiplicado por 0 más 1, que es lo mismo que 2 por 0, 0 más 1, 1. O sea, si entra el 0, sale el 1. Listo, perfecto. Ahora, si entra el 2, ¿qué número sale? ¿Se le cambia el signo, Juan Daniel? No, no se le cambia el signo porque es un 0. Menos 2 por 0, pues ahí no afecta. Pero si fuera un número positivo, se volvería negativo al multiplicar y cambiaría. Entonces, ¿cuánto es 2 por menos 2 más 1? 2 por menos 2, primero multiplica en signos. Más por menos da menos, que me daría menos 4 más 1. Hagámoslo acá. F de 2. Entonces sería lo mismo que menos 2. Ay, acá estaba con menos. Yo sí. Discúlpenme, pero ustedes me corrigieron adecuadamente. Y yo no había reparado en eso. Esperen un momento. Acá me decían que se cambiaba el signo y efectivamente era correcto. Discúlpenme esto. Entonces acá es menos 2. Ahora, entonces es menos 2 por 2 más 1. Menos 2 por 2, entonces es. Ay, yo estoy acá cambiándole, sí. Miren, menos por más da menos. 2 por 2, 4. 4 menos 4 más 1, ¿cuánto me daría? Menos 3. Entonces miren que ya tengo 2 puntos. Con esos solos 2 puntos yo ya puedo graficar. Si X vale 0, Y vale 1. ¿Qué es este punto de acá? Ese es el punto de coordenadas 0, 1. Y ahora busquemos el punto 2, menos 3. Acá es menos 3. Entonces, si X vale 2, Y vale menos 1, menos 2 y menos 3. Piensen que acá está el menos 3. Entonces, voy a trazar la recta y miremos a ver el comportamiento de esa recta. Listo. ¿Les quedó claro entonces cuál es el comportamiento de nuestra recta en este caso? Claro, claro. Uy, una recta en complejos, eso es mucho enredo, Oscar. No, estamos con reales. En realidad los complejos van a pares, pero eso sería como complicarnos muchísimo. Listo. Entonces, puntos importantes. Y ya las tenemos gráficamente. La recta tiene dos elementos. Hay un número m y hay un número b. En la primera recta, el m, ¿cuánto valía? M es el número que multiplica a x. M sería igual a 1, ¿cierto? ¿Y cuánto es el número b? El número b es el número sueltito. ¿Cuánto sería el número b en la recta x más 2? Sería el 2. Ahora vamos a entender qué significa el m y el b. El m es una medida de la inclinación de la recta que se llama la pendiente y me dice que por cada paso que yo avance, ¿cuántos pasos voy a subir o bajar? En este caso, si la pendiente es 1, significa que por cada paso que yo avance voy a subir un paso. Piénsenlo así, voy a avanzar un paso. Miren que ahí avancé de 1 a 2. ¿Y cuánto voy a moverme? Voy a moverme un paso para arriba. Avanzo un paso, subo un paso. Avanzo un paso, subo un paso. La pendiente 1 significa que esa recta por cada paso que yo avance, subo un paso. Si avanzo 2 pasos, subo 2 pasos. Miremoslo del mismo modo. Si avanzo 2 pasos, ¿qué va a pasar? Avanzo 2 pasos, subo 2 pasos.
O sea, esa recta me está diciendo que lo que yo avance es lo mismo que subo, pero es más fácil pensarlo como que un paso que yo avance es un paso que yo subo. ¿Les quedó claro entonces la pendiente de nuestra recta naranja? Listo. Ahora, la pendiente es el número que multiplica x. Miremos en nuestra recta que está en azulito. ¿Cuánto vale m en esta recta? Menos 2. Perfecto. ¿Qué significa menos 2? Ese menos 2 significa que en nuestra recta que nosotros graficamos acá, y espérense si está bien dibujada o no. 0, 1, menos 3. Sí, está bien. Entonces, significa que por cada paso que yo avance, voy a subir menos 2 pasos. ¿Cómo así que subir menos 2 pasos? Significa que por cada paso que yo avance, entonces voy a avanzar acá un paso. Miren, avancé un paso. ¿Cuánto voy a subir? Voy a subir menos 2 pasos. ¿Qué quiere decir eso? Pues que voy a, por cada paso que yo avance, voy a bajar 2 pasos. ¿Se dan cuenta el triangulito? Avanzo 1, bajo 2. Avanzo un paso. ¿Y cuánto voy a bajar? Pues voy a bajar 2 pasos, o sea, voy a subir menos 2. Entonces se dan cuenta que el numerito que multiplica x llamado pendiente es un número que me indica si la recta sube o baja y si la recta es, ¿qué tipo de inclinación tiene? ¿Está quedando claro? Es una cosa muy práctica, muy amable. ¿No entendió, Felipe? Listo. Voy a repetirlo. El número m me dice por cada paso que yo avance cuánto sube la recta. Entonces, voy a hacerlo en violeta. La recta naranja tiene una pendiente 1. Quiere decir que por cada paso que yo avance, subo un paso. Avanzo un paso, subo un paso. Avanzo un paso, subo un paso. La recta en azul, que ahorita yo acá grafiqué en amarillo, significa pendiente menos 2. Significa que avanzo un paso y voy a subir menos 2 pasos. Es decir, voy a bajar 2. Avanzo un paso y bajo 2 pasos. Ahora sí queda un poco más claro, Felipe. Listo. Lady me dice, o sea que la pendiente además tiene un signo y el signo me va a hablar de si la recta sube o la recta baja. Efectivamente. Entonces vamos a hacer una síntesis, pero antes quiero que ya entendimos la pendiente, ahora vamos a mirar qué significa el numerito suelto. El numerito suelto en nuestra primera función es un 2. ¿Ese 2 qué significa? ¿Dónde corta la recta al eje Y? Por eso se le llama intercepto en Y. Díganme dónde la recta naranja cortó al eje Y. ¿En qué valor? Mírenlo acá. La cortó en 2. Por eso el intercepto vale 2. Ahora, la recta que... Uy, esto ya no se ve tan clara porque cambié mucho esa línea. Voy a repetir la recta azul. Uy, espérense. Pero se me corre un poquito. Listo. Nuestra recta azul. ¿Dónde corta al eje Y? Listo. Listo. Entonces ya tenemos una síntesis supremamente interesante de cómo funciona la función lineal. Repito, la función lineal funciona de un modo particular. Suena redundante, pero es un buen modo de entenderlo. Voy a quitar la cuadrícula, vamos a hacer la síntesis abajo y les voy a hablar de cómo calcular la pendiente. Les doy 2 puntos y ustedes calculan la pendiente y vamos a mirar qué significa eso. ¿Vamos claros hasta este momento? ¿Alguna pregunta? Llevamos una horita de clase. ¿Se ha sentido el peso de la hora? ¿Vamos fluidos? ¿Cómo se sienten? Para nosotros es muy importante saber cómo se sienten ustedes con nosotros. Oscar, vamos a trabajar alrededor de 45 minutos más. Estaba planeado para que trabajáramos casi que 2 horas, pero 2 horas es mucho. Entonces trabajamos un poquito más de hora y media. ¿Listo? ¿Estamos claros hasta este momento? Mañana es a la misma hora, sí, Felipe. Listo. Entonces, voy a quitar la cuadrícula para que el tablero se vea más bonito. Es que se satura mucho. Listo. Este tablero se los vamos a compartir. Entonces, puntos importantes en la función lineal. Vamos a mirar el concepto de pendiente. Entonces, la pendiente es una medida de la inclinación de la recta. Pendiente.
Ustedes han escuchado que uno cuando está montando bici puede decir, uy, no, yo no me voy a ese sitio porque la pendiente es muy inclinada. ¿Qué significa? Que la subida es muy dura y uno no va a subir fácil en una bicicleta corriente. Entonces la pendiente es una medida de la inclinación de la recta. Medida de la inclinación de la recta. Pero a veces la pendiente no es un problema, es una ventaja. Uno puede decir, uy, no, esa pendiente es buenísima porque es solo bajada. Entonces la pendiente me puede hablar de si sube mucho o si baja mucho o sencillamente no hay pendiente, que es cuando hablamos de un plano, ¿listo? De la recta. Entonces, ¿cómo se calcula la pendiente? La pendiente la podemos calcular mediante una formulita súper sencilla que es m igual a triangulito y ya les digo que es ese triangulito, sobre triangulito x. Triangulito significa cambio, eso es una letra griega que se llama delta, es como la D mayúscula, y no significa un valor, significa cambio en y sobre, entonces esto es cambio en y, sobre cambio en x. Entonces, para calcular la pendiente, es importante que ustedes entiendan que estamos midiendo cómo cambia un valor con respecto al otro. Y esto conecta con lo que les dije al comienzo. El cálculo es la matemática del cambio. Por eso, el concepto de pendiente es súper importante en las derivadas. Cambio en X. Entonces, ¿qué significa eso? Voy a tener dos puntos, porque en las rectas pues, necesito dos puntos. Voy a tener un punto de coordenadas Y final menos Y inicial sobre un X final menos X inicial. Entonces ya ahorita miramos qué significa eso. Importante de la pendiente. Si la pendiente es mayor que 0, la recta es creciente. Entonces voy a hacer acá un dibujito de rectas crecientes en el plano. Entonces acá trazo un plano. Esta recta es creciente, esta recta es creciente, esta recta es creciente, esta recta es creciente. Alguien me puede decir, no, pero es que si yo me muevo para la izquierda no es creciente, sino decreciente. Pero entonces acá entra algo importante. Nosotros vamos a medir la pendiente pensando que yo me muevo hacia la derecha. Entonces vamos a imaginarnos un ciclista que está moviéndose acá, pero se mueve siempre hacia la derecha. Entonces, si la pendiente es positiva, al ciclista le toca pedalear duro para subir. Por eso hablamos que la pendiente es creciente. Si m es igual a 0, que son funciones lineales donde no aparece la pendiente, como por ejemplo y igual a 3. Eso se llama una función constante. Ahorita la miramos en detalle. Son rectas donde no tiene inclinación. Entonces son rectas, esto es constante. ¿Qué quiere decir constante? Que ni sube ni baja. Es un plano. Entonces esta recta es constante, esta recta es constante y esta recta es constante. ¿Les está quedando claro el concepto de pendiente? ¿Listo? Bueno, buenísimo. Ahora, si m es negativa, entonces si la pendiente es negativa, significa que nuestra recta tiene un comportamiento decreciente. Decreciente significa que nuestro ciclista no tiene que pedalear, tienes que frenar. Decreciente. Entonces él se mueve para la derecha. ¿Se dan cuenta que yo solamente hago flechita a la derecha y arriba? Estoy indicando la dirección en que crecen los ejes. Entonces una recta decreciente es una recta en bajada, es una recta en bajada y es una recta en bajada. Hagamos esta. Hagamos nuestra bicicletica. Entonces acá nuestro ciclista, si no frena bien, se da un totazón porque va a acelerarse. Entonces se dan cuenta que el concepto de pendiente me está hablando de si crece, si no crece o si decrece. Eso es concepto de cambio y es una cosa súper importante. ¿Listo? Entonces vamos a hacer una cosa para que entendamos la pendiente. Les voy a dar 2 puntos y ustedes van a calcular la pendiente. Entonces voy a trabajar con el punto de coordenadas 1,4 y el punto de coordenadas 3, esperen si les digo, 3,8. Entonces, tengo un punto que tiene coordenadas X inicial y Y inicial, ¿me entiendes? Y vamos a tener otro punto 2 que tiene una coordenada X final y Y final. Entonces, quiero que calculen la pendiente. La pendiente va a ser igual a, entonces, Y final
Ay, mentico, acá escribí mal, es que X inicial, Y inicial otra vez. Acá lo hice mal, esperen, lo corrijo. Listo, Y final. Entonces, la pendiente es Y final menos Y inicial sobre X final menos X inicial. Hagan esa fracción, simplifiquen y me dice cuánto les da la pendiente. Y me van a decir si la pendiente de la recta que une esos dos puntos es positiva, es negativa, y con el signo me van a decir si suben, si bajan o cómo se están moviendo. Entonces, hagan el cálculo, ¿me están entendiendo? Listo, varios me dicen que la pendiente da 2, que es positiva. Entonces, hagamos el cálculo de la pendiente. Entonces, para calcular la pendiente, tenemos que hacer el Y final, que sería 8, menos el Y inicial, que sería 4, sobre el X final, que es 3, menos el X inicial, que es 1. 8 menos 4, eso casi siempre da 4, ¿cierto? Y 3 menos 1 casi siempre da 2. Entonces, 4 dividido 2 me da 2. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es el inicial y el final? Felipe pregunta algo bien interesante. Yo podría cambiarlos de orden y el resultado sería el mismo. O sea, si yo hubiera definido que el inicial es 3,8 y el final 1,4, arriba me habría dado menos 4 y abajo me habría dado menos 2. El resultado terminaría siendo el mismo, terminaría siendo 2. Es decir, que la pendiente no depende del orden de los puntos. ¿Listo? El quien me dice que cómo así que casi siempre 4 dividido 2 es 2. Listo. Entonces, bueno. Bueno, entonces, tenemos la pendiente 2. Para entender eso, hagamos una gráfica en el plano y miremos el punto 1,4 y 3,8. Entonces, volvamos acá a nuestro planito, ¿se acuerdan? 1,4. Ah, no, pero ahí se nos enreda. Nos tocaría hacer un nuevo plano cartesiano. Lo vamos a hacer abajo, específicamente para esta situación. Entonces, hagamos nuestro plano cartesiano. Veamos la cuadrícula. Mostrar cuadrícula. Tracemos la línea. Espérense un momentico. Línea, voy a trazarla acá. A mí, ¿cómo me gusta mi tablerito verde? Ustedes son de nueva generación, ustedes no tuvieron clase con tablero verde. Pero yo y Carlos, que somos un poco dinosaurios, sí nosotros trabajamos con tablero de tiza. Eso era en la absoluta prehistoria. Listo, entonces. Bueno, entonces, tenemos dos puntos. Un punto es 1,4. Entonces, cuando X vale 1, Y vale 4. Entonces, 1,234. Acá está el primer punto. Yo marco que acá es X que crece, acá es el 1 y acá es el 1. Y acá voy a marcar el eje Y que crece y tenemos el punto 3,4. En el punto 3,4 acá está el 3 y vamos 3,8. Entonces vamos a buscar el 8. Y 5, 6, 7, acá sería el 8. Es decir que nuestro siguiente punto estaría por aquí. ¿Estamos en lo correcto? ¿Está claro cómo estoy trazando los puntos? Listo. Vamos entonces a trazar nuestra recta que una esos dos puntos. Espérense. Ahí, listo, lo logré. Ahí está. Entonces voy a volver a marcar los puntitos para que se entienda. Este es un punto y este es el otro punto. La pendiente nos dio 2. Significa que por cada paso que yo avance, subo 2 pasos. Avanzo un paso y subo 2 pasos. Avanzo un paso y subo 2 pasos. ¿Se están dando cuenta que él significa pendiente m igual a 2? ¿Clarísimo? Ya tenemos el concepto de pendiente. La cosa es súper amable. Entonces, ¿tenemos claridad en este momento de qué significa? Listo. Pues señoras y señores, vamos a calcular la pendiente y después les voy a mostrar ahora cómo averiguar el punto B, el intercepto. Para averiguar el intercepto, entonces volvamos a nuestra grafiquita de arriba. Entonces vengan, acá teníamos un punto, vamos a escribirlo abajo. Volvamos a escribir. Entonces teníamos el punto 1,3 y teníamos el punto 3,8.
Nos dio que la pendiente era el y final, que sería 8, menos el y inicial 3. No, mentiras, 8, 1,4. Acá era 1,4, ¿cierto? Acá estoy escribiendo mal, era 1,4. Entonces, 8 menos 4 sobre 3 menos 1. Sobre 3 menos 1. Eso era 4 dividido 2 igual a 2. Ahora, nuestra función lineal, ya sabemos la forma. Va a ser de la forma y igual a 2x más número, ¿cierto? ¿Y sonó por allá? Se abrió el audio, Carlos. Listo. Listo. Entonces, yo no tengo el intercepto. ¿Alguien sabe cuánto vale el intercepto de esa recta? Viendo la gráfica, ¿cuánto valdría B? Para averiguar el valor de B, lo que ustedes hacen es decir, y vale 8 cuando x vale 3. Entonces vamos a reemplazar 2 por 3 más B. Entonces me quedaría que 8 es igual a 2 por 3, 6 más B. ¿Qué número sumado con 6 me da 8? Entonces despejemos. Me daría que el 6 está sumando, lo paso al otro lado a restar, y ese sería el valor de B. O sea que B sería igual a 2. ¿Me entendieron cómo puedo averiguar el valor de B a partir de un punto y la pendiente? ¿Les quedó claro? Listo. Entonces, señoras y señores, vamos a volver a nuestro comienzo. ¿Y nuestro comienzo en qué sentido? Yo les había dado un problema de un taxi. Entonces tengo 2 puntos de coordenadas X, Y y tengo las pendientes. Entonces les voy a dar los datos, van a calcular la pendiente, van a calcular el intercepto y vamos a mirar qué significa todo esto. Entonces, quito la cuadrícula. Miremos eso y nos echamos un jueguito de picas y fijas. Que no sé si ustedes han jugado picas y fijas, pero es un juego de matemáticas que a mí me gusta mucho. O lo dejamos para mañana y de pronto hacemos un acertijo. Les cuento una secuencia de números que es bien bonita. Entonces, yo les había dicho que 3 kilómetros de manejar en el carro me costaron 5,200. Y que si yo en el taxi hacía un recorrido de 5 kilómetros, el pago era ¿de cuánto? Era de 7,000. Entonces, si ustedes lo piensan bien, estos son 2 puntos. El primer punto es un punto de coordenadas 3,5,200. Y el segundo punto es un punto de coordenadas 5,7,000. Entonces, la pregunta es, primero, ¿el comportamiento es lineal? ¿Por qué? Porque yo les había dicho que el taxi me cobraba una tarifa fija y por cada kilómetro me cobraba un valor adicional. Eso es un comportamiento lineal. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto vale la pendiente? La pendiente es cambio en Y sobre cambio en X. Les doy 2 minutos para que ustedes hagan el ejercicio de calcular esa pendiente y me dicen cuánto vale. Sebastián va adelante. Ana, ¿te da 250? Revísalo, revisémoslo todo. 1 sobre 900. Entonces acá la pregunta es, ¿cuál es Y? Y es la variable dependiente. ¿La tarifa depende de los kilómetros o los kilómetros dependen de la tarifa? Eso es súper importante. La variable independiente es X, serían los kilómetros. La variable dependiente es Y. Dependiendo de los kilómetros, yo hago un pago. Entonces, este sería nuestro X inicial, este es nuestro Y inicial, este sería nuestro X final y este sería nuestro Y final. Listo, 900. Está bien, 900. Para los que no, mientras tanto yo voy a escribir una secuencia numérica que me parece un juego bien bonito para que lo piensen. Esto es una secuencia numérica. La idea es que ustedes me digan a ver quién se anima a decirme cuál es el número que sigue.
Advertencia, no hay que hacer operaciones aritméticas. No es que primero lo multiplico por 20 y le quito 9 y luego hago lo mismo. No, es una cosa más sencilla y tiene que ver con la lectura de los números. ¿Listo? Entonces, cambio en Y. La pendiente va a ser igual. A Y final, 7,000 pesos, es la tarifa final, menos la tarifa inicial, que sería 5,200, dividido el X final. ¿Cuántos son los kilómetros que recorrió al final? 5, menos los kilómetros de la tarifa inicial, que sería 3. 7,000 menos 5,200 me da 1,800, sobre 5 menos 3 me da 2. Es decir, que eso me da 900 pesos. 900 pesos, ¿por qué? Porque si ustedes lo piensan, esto va a ser más que un 900 sobre 1. Y arriba Y, ¿qué representaba? Y representaba costo. Y abajo, ¿se acuerdan que teníamos kilómetros? O sea, 7,000 y 5,200 era costo. Y abajo tenía kilómetros, que era 5 kilómetros y 3 kilómetros. Es decir, que en un taxi a mí me van a cobrar 900 pesos por cada kilómetro que yo recorra. ¿Les quedó claro? Sencillísimo, ¿no? Es una cosa muy, muy amable. Ahora pregunta, ¿cuánto vale el B? Para averiguar el B, entonces la función es Y igual a 900 X más B. Pero cojan uno de los dos puntos. Puede ser el primero o el segundo. Reemplacen el Y, reemplacen el X y despejen el B. Les doy un minuto para que ustedes hagan eso. Y averigüemos el valor de B y miramos qué significa ese B. Y vamos a hacer unas predicciones, que fue en las que les planteé al comienzo. Si viajé 8 kilómetros, ¿cuánto pagué? Y segunda pregunta, si pagué 8,800, ¿cuántos kilómetros recorrí? Ah, Sebastián me dice que el punto de corte sería lo que vale la parada. Carlos, tiene la cámara abierta. Listo. Entonces, averigüen cuánto les da el intercepto. Para los que no lo tengan muy claro, entonces cojan un punto cualquiera. Yo voy a coger el punto 5,700. Entonces el punto 5,700, el X es 5 y el Y es 7,000. Entonces voy a decir que 7,000, que es el valor de Y, es igual a 900 por 5 más B. Que eso sería 7,000 igual a 9 por 5, 45, con dos ceritos, más B. O sea que si yo despejo el B, piensen que yo lo dejaría 7,000, el 4,500 lo paso al otro lado, menos 4,500. Eso sería igual al B. Cambié de lugar el 4,500. 7,000 menos 4,500 es 2,500, es igual a B. O sea que B vale 2,500. 2,500 es lo que llamamos acá en Colombia el banderazo, que es, ustedes se suben a un taxi y antes de que el taxi arranque, cuando él prende el taxímetro, les va a dar una tarifa. Ahorita creo que están 2,800, pero yo trabajé con un valor 2,500 que me pareció mucho más amable. ¿Les está quedando claro cómo la función lineal nos ayuda a modelar problemas del mundo práctico? Mónica pregunta algo súper interesante. Si usamos no el punto 5,700, sino el 5,200, debe dar exactamente lo mismo, Mónica. No cambiaría, te daría exactamente igual y sería la misma función. ¿Listo? Entonces, ya tenemos la función. La función que me modela el trato de el montar taxi es la función Y igual a 900 X más 2,500. Esa función me da el costo de un desplazamiento en taxi. Primera pregunta, si yo viajo 8 kilómetros, entonces, ¿cuánto voy a pagar? Reemplacen el 8 en la función, 900 por 8 más 2,500 y me dicen cuánto les da. $9,500, 9,200, hay variedad de soluciones. Cuéntenme, prueben más y miramos a ver. ¿Cómo se van sintiendo, compañeros? ¿Cómo vamos con esta clase?
9.500, 9.200, 9.700. Están cambiando. 9.700. Entonces miremos que es 9.700. Y es igual a 900. X, que en este caso el X sería 8 kilómetros. Entonces sería 900 por 8. Eso es 9 por 8, 72. Y dos ceritos, 7.200. Más 2.500. 7.200, eso daría 9.700. O sea que si yo viajo 8 kilómetros en uno de esos taxis, voy a tener que pagar en pesos 9.700. ¿Les queda claro? Listo, vamos con la segunda pregunta. Si yo pagué 8.800, ¿cuántos kilómetros viajé? Entonces acá lo que yo tendría es el resultado. Tendría 8.800 es igual a 900 por una cantidad de kilómetros que yo no conozco. Y tendría que hacer el ejercicio de despejar. ¿Ustedes cómo están en álgebra y en despejes? Despejen el valor de X. No, no despejamos Y, Felipe, despejamos X. Ana ya dice que 7 kilómetros. Háganle ustedes y me van contando si les da o no les da. Listo, 7 kilómetros me están contando. Entonces despejemos. 8.800. Vamos a pasar lo que es número suelto sin X al otro lado. Entonces el 2.500 está sumando, lo paso a restar. El 900 lo dejo quietito. ¿Cuánto es 8.800 menos 2.500? Usen la calculadora. Esas cosas no hay que hacerlas de memoria. Para eso sirve la calculadora. Es una herramienta y está muy bien. Entonces, 8.800 menos 2.500. Yo voy a coger mi calculadora. Miren, para que vean que eso no es pecado. Es que a veces nos educan como que está mal usar la calculadora. Lo que está mal es usarla para hacer operaciones, digamos, que ustedes digan innecesarias, como 3 más 5. No, 3 más 5 no uso la calculadora. Es igual a 900x. O sea que x es igual, el 900 se está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Divido 900. O sea que x es igual a, esperen porque acá se me acabó el tablero. X es igual a, ¿qué número hemos multiplicado por, se me van los ceros, por 9 da 63, es 7. Es decir, que si yo viajo 7 kilómetros en ese carro, voy a tener que pagar 8.800 por cada uno de los, por la trayectoria. ¿Les quedó claro? ¿Están entendiendo cómo el concepto de cambio y dependiente es súper importante y nos permite modelar situaciones concretas? Sí, Fernando, lo que pasa es que a mí me parece que en la función lineal se esconde un concepto súper importante, pero mañana vamos a mirar otras funciones, porque la función lineal tiene algo chévere y es que la inclinación es la misma todo el tiempo. O sea, la función lineal no cambia de inclinación. O sea, ustedes están en una carretera así que sea recta, ustedes siempre van a ver la misma inclinación de subida o de bajada y por eso es bastante importante. ¿Listo? Vamos entonces con la secuencia numérica a ver si encuentran la pauta. Entonces, primer número es un 1. ¿Sí se dan cuenta que es un 1? Un 1. Listo. Segundo número. Son 2 unos. 2 unos. Luego, ¿qué hay después del 2 unos? Tengo un 2 y un 1. Un 2 y un 1. ¿Me están entendiendo? ¿Se dan cuenta que es la lectura de los números? Cuéntenme si entienden o si no entienden, les repito cuál sería la pauta. El primer número es un 1. Entonces el segundo es 1, 1. Un 1. ¿Claro, Mafe? Después, este número es un 1. Es 2 unos, ¿no? Entonces, en el siguiente voy a escribir 2 unos. ¿Te das cuenta? ¿Queda claro? Ahora, el tercer número es un 2 y un 1. Entonces voy a escribir un 2 y un 1. Mafe, ¿ya te va quedando un poco más claro? El siguiente, entonces el cuarto número. El cuarto número es
un 2 y dos unos. Si se dan cuenta, o sea, es un 1, primero, un 1, un 2, un 2, y luego van dos unos. Listo. Entonces, luego va 3 unos, 2 doces y un 1. O sea que el siguiente va a ser, escribimos el siguiente. Hay un 3, un 1, 2 doces y 2 unos. Es un juego de secuencia matemática donde juega el lenguaje, no hay que hacer operaciones aritméticas. ¿Les está quedando clarísimo? ¿Están entendiendo cómo sería toda la secuencia y todo el juego? No, Cristian, volvamos al punto. Acá tenemos que entender todos. El primer número es un 1. Entonces el segundo, yo escribo en números la lectura, un 1. ¿Listo? El segundo número son dos unos. Entonces, como son dos unos, yo escribo en el siguiente, dos unos. ¿Listo? El tercero es un 2 y un 1. Entonces yo escribo un 2 y un 1. ¿Listo? Cristian, ¿ya quedó claro? ¿Me sobra un 1 en el último? No, creo que está bien. Es un 3, un 1, dos doces. Ah, me sobra es un 2. Acá me sobra es un 2. Así sí sería. Listo. Entonces, señoras y señores, ustedes acaban de conceptualizar una de las herramientas clave para entender el cálculo y es el concepto dependiente. El concepto dependiente es una herramienta que está conectada con una de las dos hermanas gemelas del cálculo. El cálculo tiene dos niñas o bonitas o dos niños bonitos. Son dos hermanos mellizos o hermanas mellizas. Una se llama la derivada y la otra se llama la integral. Son hermanas gemelas como la vida y la muerte. Una no puede vivir sin la otra, o sea, se necesitan mutuamente. Entonces, para entender la derivada, que es la primera de esas hermanas mellizas, y ustedes dirán, ¿cuál es la otra? La otra es la integral. La integral y la derivada son dos herramientas complementarias. Una y la otra son como lo opuesto, como multiplicación y división, como luz y oscuridad, son complementos y opuestos. Entonces, para entender la derivada, que sería la primera herramienta del cálculo, el concepto dependiente va a ser fundamental. ¿Y qué vamos a hacer el día de mañana? El día de mañana nos vamos a dedicar a analizar qué significa derivar y para entender la derivada vamos a partir del concepto dependiente. Entonces, por eso, hoy era súper importante entender qué significaba la pendiente para que ustedes pudieran jugar mañana con la pendiente del modo más amable. Ahí me están corrigiendo que sobra un 1. ¿En el último está mal? Sí, ya entendí que ustedes que me están diciendo. Venga, corrijámoslo. Voy a borrarlo y lo leemos. Entonces es un 3. Luego hay un 1. Luego hay dos doces y luego hay dos unos. ¿Ahora sí está correcto? Creo que ahora sí está correcto. Bien, perfecto. El link del grupo, Ana, ya te lo comparten. En esta óptica, Carlos va a escribirlo. ¿No serían tres unos? No, porque son dos unos. Al final tenemos dos unos. Pero bueno, no es tan complejo el asunto. Entonces, señoras y señores, yo creo que no vamos a trabajar más de horita y media. La idea era que íbamos a arrancar como a las 6:15 y acabar a las 6:45. Pero en este momento me parece que hora y media es más que suficiente y ya vamos a completar la hora y media. Queremos, Ana López quiere otro. Mañana prometidísimo vamos a hacer dos jueguitos. O vengan, hagamos, ¿sí o no? No, mañana los dejo picados y mañana hacemos el juego de hacer operaciones. ¿Cómo se sintieron en la clase? ¿Cómo vieron todo? ¿Con ganas de trabajar mañana para que continuemos? Listo, qué chévere. Entonces, Armando dice que la grabación de la clase y los tableros. La idea es que nosotros vamos acá a trabajar y después en estos días vamos a hacer como todo este recorrido y luego les vamos a mostrar que va a haber una propuesta de trabajar un curso de cálculo así desde cero, pero obviamente con toda la pauta y con todo el ritmo porque nos tenemos que detener en varios conceptos. ¿Cuáles serían esos conceptos? El concepto de funciones en general. Habría que hacer un repaso desde antes. ¿Arrancaríamos dónde? Desde operaciones con números. Algunas veces ustedes no saben sumar fraccionarios y no es difícil, pero eso es un elemento supremo
supremamente importante a la hora de manejar el cálculo. Si en cálculo ustedes tienen vacíos en aritmética, en álgebra, les van a pesar y les van a terminar enredando y la idea es que no queremos eso. Entonces, señoras y señores, ha sido un gusto trabajar con ustedes. Les recuerdo mi nombre, yo soy Hermes Granados y mañana me va a hacer una presentación más amable porque hasta ahora como que estábamos viendo y como conociendo todo. Entonces, quedamos pendientes mañana a las 6 de la tarde. Yo les puedo compartir eso, los dos tableros en JPG, en un formato de imagen, para que lo puedan ver fácilmente. En el celular, el formato alargado se deja ver en el cel, genial. Entonces la idea es mañana a las 6 y pedacito, estamos arrancando y mañana comenzamos a derivar. O sea, ya con esto les podemos enseñar el concepto de derivada básico y a derivar para que el jueves miramos cómo sirve esa herramienta mágica y maravillosa. El regalo de Newton. Muy feliz noche y mañana arrancamos con jueguitos. Vamos a hacer un jueguito de entrada, de mitad y de final para que ustedes vayan cogiéndole gusto a la matemática. La matemática no es memoria, la matemática no es fórmulas, la matemática es comprensión. Y ese es el juego al que le vamos a apostar. Entonces nos vemos mañana. Muchísimas gracias por su atención, por su cariño y nos vemos mañana. Que estén muy bien. Un abrazo gigantote.